Danmachi, la monstruo del talento. Y el conejo. Capítulo 7. Un viejo pasado, y un nuevo presente. Lugar. Horario. Debo preguntar. ¿En serio quieren enfrentarse contra mí? Deteniéndose entre la espesura del bosque. La pregunta de Alfia detuvo a los tres aventureros que la seguían. Pero entonces Finn dio un paso al frente, y habló. Alfia-san. Creo que comprendes que lo que buscamos son respuestas, pero tener la oportunidad de derrotarte ahora también es otro de nuestros objetivos. Ya veo. En ese caso, pasemos a las preguntas, antes de el entrenamiento. Con una confianza propia de alguien como ella, Alfia observó un pequeño nido y a un pequeño polluelo que intentaba subir al árbol, pero los intentos de la pequeña ave se detuvieron cuando ésta fue tomada por las manos de cierta peliplata. Y bien, harán sus preguntas, o están esperando a que yo las haga. El pequeño polluelo había empezado a temblar entre las manos de Alfia. Peor lentamente, el miedo fue reemplazado por una reconfortante tranquilidad, a través del simple tacto de las delicadas y calientes manos de la peliplata, a quien el pequeño polluelo miró directamente, pero solo encontró un bello rostro indiferente, y con los párpados cerrados. Porque tú y Sal se unieron a Evilus. Finalmente, Finn hizo su primera pregunta. Por el dragón negro. Al instante, Alfia respondió la pregunta, pero a su vez captando la atención de Gareth, quien fue el siguiente en realizar otra pregunta. ¿Y qué tiene que ver esa bestia con que tú y el buen Sal decidieran cambiarse de bando? Tan simplemente como siempre, Glanrock. Pero, esa es tu mejor virtud. Sin embargo, me temo que esa no es la respuesta que buscas, ¿verdad? Con un tono provocativo, Alfia volteó a ver ligeramente al enano, que simplemente evitó su mirada y chasqueó la lengua. Tech, ve al grano quieres. Divirtiéndose con el enojo del enano, Alfia regresó su atención a la pequeña ave que había empezado a cabecear lentamente y acurrucarse en sus manos. El objetivo de aquel ataque masivo contra la ciudad hace 7 años era fortalecerlos a ustedes, la nueva generación, y comenzar la segunda era de los héroes. ¿Con qué objetivo? Pues eso es algo que Sal y yo creímos que entenderían luego de nuestras muertes. Pero tal parece que esa fue nuestra falla más grande, pusimos demasiadas expectativas en la gente equivocada, y en vez de fortalecerse solo se estancaron. Poniéndose de pie, Alfia miró directamente por primera vez a los tres ejecutivos. La decepción y arrepentimiento en los ojos de la peliplata fueron un balde de agua fría para los tres capitanes de la familia Loki. Así que a eso se refería el dios Erebus con la nueva era. Esta vez fue Rivaria quien habló, recordando las últimas palabras que el dios Erebus había gritado con total felicidad antes de ser regresado a los cielos por los dioses del Denatus. Muchos creyeron que solo eran los disparates de una divinidad caótica, sin embargo solo para la elfa resultaron ser más que desvarios de un sentenciado, y que ahora por fin había podido comprender lo que el dios trataba de decir. ¿Y qué es lo que harás? ¿Qué es lo que sigue, ahora que su plan ha fallado, Alfia? El ambiente se tensó nuevamente ante la pregunta de Lovith, lo que en sí también fue un mensaje para sus compañeros, a lo que Gareth sujetó con ambas manos su hacha, y Rivaria comenzó a concentrar su mana. La respuesta de la peliplata sería su señal. Pero contrario a lo que esperaban, lo que dijo fue todo menos lo que esperaban. Pues nada. ¿Qué? Preguntaron aturdidos pero sin bajar la guardia. Sal y yo hicimos lo que teníamos que hacer, dejamos el futuro en sus manos. Y ustedes desperdiciaron esa oportunidad, lucharon entre ustedes, dejaron que la familia Astrea fuera aniquilada. Y los aventureros de horario en su amplia mayoría apenas si superan el nivel 3. Y ustedes, las actuales grandes fuerzas de la ciudad, no serían lo que son ahora si no fuera por la era oscura. Caminando hacia el nido, Alfia colocó con cuidado al pequeño polluelo. Pero cuando estaba por retirarse pudo notar que dentro de este se encontraba la madre este. Sin embargo, esta se encontraba rodeada por lo que parecían ser un montón de esporas, lo que explicaba el por qué el polluelo se encontraba fuera de su nido. Su madre estaba enferma, y consciente de esto, esta arrojó fuera del nido a su pequeño.
Si permanecía junto a él, entonces la vida de su cría corría riesgo, por lo que prefirió alejarlo de ella, y morir con el único consuelo de que su cría aún seguiría con vida. En fin, ese, ya no es mi problema. ¿Tiene alguna otra pregunta? Volviendo a tomar al pequeño polluelo, se acercó hasta estar frente a frente de los ejecutivos de Loki. ¿Quién es exactamente Belcranel, y qué significado tiene para ti, como para estar en su familia? Con aquella pregunta, Finn tomó su pose de batalla habitual. Luego de su respuesta no habrían más preguntas, y eso lo sabían la elfa y el enano en su atrás, alistándose para la batalla. Sin embargo, por primera vez durante toda la conversación, Alfia quedó completamente confundida. Porque Finn preguntaría tal obviedad, Rivería fue quien le dio toda la información que ella misma le había proporcionado. No era posible que Finn no estuviera al tanto de su lazo familiar con el conejo, a menos que esa información estuviera incompleta. Maniendo la serenidad de su rostro, Alfia liberó una pequeña onda de su mana. Tal liberación le compró el tiempo suficiente para darle una pequeña mirada al alto elfo, sin que el perpicaz Finn pudiera observar el mensaje que su compañera le enviara a la peliplata. Y con una mirada resiliente de la elfa, Alfia soltó una corta risa, no esperando aquel suceso. Sin embargo, aquella oportunidad de proteger la integridad de aquel conejo no sería desaprovechada. Ya aclararía sus dudas luego. No tengo ninguna relación con ese pequeño e inocente niño. Y tampoco me uní a su familia, después de todo era Siggy en este mundo. Solamente me encuentro en deuda con él y su diosa por haberme acogido en su humilde y precario hogar cuando me quedé sin fuerzas por el distrito de Dalo. ¿No creen que es suficiente cháchara, Finn? Con impaciencia Gareth se puso delante de Lovith, levantando su escudo. Es todo lo que quería saber. Rivería, cúbrenos, Gareth, no te separes de mi lado. Si perdemos distancia apoya a Rivería. Dando sus indicaciones, y asintiendo entre ellos. Esperaron pacientemente el movimiento de la peliplata. Lo lamento pequeño, pero tendrás que esperar en este lugar. Dejando al polluelo en el interior del tronco en el que antes estaba sentada, Alfia elevando su cabeza para observar por completo la luna llena. Un nuevo comienzo, un nuevo final, familia Loki. Ustedes al igual que yo no son más que la sombra de un pasado ahora distante. Sin embargo, es aquí donde se definirá quién está preparado para el futuro, o sucumbir en esta nueva era. Extendiendo ambas manos, Alfia entreabrió su ojo derecho. Pero cuando el reflejo de los tres aventureros en su delante pudo ser visible para Finn, este notó una irregularidad en el aire. Aléjense. De inmediato los tres saltaron hacia atrás con Gareth, cubriendo la parte frontal. Y ni bien sus pies se despegaron del suelo, los árboles en sus costados cayeron estrepitosamente al suelo, y dos cortes que formaron una X en el suelo aparecieron en su lugar. Aquí viene. Gritó Gareth, quien pudo divisar por unos segundos como los dos cortes de viento que habían colisionado en vez de dispersarse, se fusionaron y avanzaron directo hacia él, sin posibilidad de esquivarlo. Desgraciada, Arro. Gareth retrocedió varios metros hacia atrás, dejando un pequeño rastro con sus pies pegados al suelo. Heraldo del Fin, nieve blanca. Forma torbellinos antes del crepúsculo. Luz que declina, tierra congelada. Ventisca, 3 inviernos rigurosos, mi nombre es Alf. Debes aprender de tus errores, 9 infiernos. Gospel, rugío. Señalándola con su dedo, Alfia utilizó la segunda función de Satanás Verión, lo que generó una pequeña explosión de partículas mágicas en el bastón mágica de Riveria, obligándola a retroceder levemente. Y eso hice, Alfia, aprendí de mis errores. Gracias por la abertura, Riveria. Ja. Apareciendo en su delante, Finn lanzó una estocada con su lanza a la mitad de la cintura de la peliplata. Interesante. Gospel Satanás, Verión. Sin embargo, antes de que la punta de su lanza pudiera siquiera rasgar su ropa, esta fue desviada por una de las manos de Alfia, que ya poseía un corte sónico. Nuevamente el canto silencioso había impedido a Finn poder discernir cuán directo debían ser sus golpes. Y tal error lo pagó cuando Alfia esta vez cantó su magia y la apuntó con su otra mano libre en la cara del mediano, quien salió despedido y se estrelló con 2 árboles, antes de girar bruscamente en el aire y clavar su lanza en suelo, frenando su carrera. Jaja. Y se supone que tú estás debilitada. Eso parece una mentira, ¿no lo crees, Rivería?
Es de ella de quien estamos hablando, obviamente no iba a ser fácil desde el principio. Luna, Aldis. Apareciendo al costado del mediano, Rivería utilizó el segundo grado curativo de su magia de sanación, pero entonces ambos pudieron ver cómo desde arriba de sus cabezas, un enorme tronco se dirigía hacia donde se encontraba Alfia. Pero en esta ocasión, la peliplata desenvainó una espada corta desde su cintura, y con un movimiento delicado, esta partió al tronco a la mitad, mientras avanzaba con paso lento hacia donde se encontraban. Te equivocas, elfa. La mujer que tenemos delante, no es la misma que hace 7 años, Finn aún conserva su cabeza. Y yo mi brazo de las fuercitas, además ella no ha tomado la iniciativa. Está claro que evita el enfrentamiento directo. Aunque su magia está casi igual de potente que cuando NS pateó el trasero. Haciéndose paso entre la vegetación, Gareth se limpió pedazos de tierra en su casco. Para luego apuntar su hacha hacia Alfia. Sin duda han mejorado medianamente, después de 7 años. Pero esta ineficiencia suya para enfrentar a un enemigo más fuerte que ustedes es lo que los ha dejado tan atrás de nuestras expectativas. Sin embargo, aplaudo que no hayas usado esa habilidad berserker, Findamen. Me temo que es algo poco favorable, tomando en cuenta que lo más probable es que termines beneficiándote de ello. No soy tan mediocre como llegas a pensar para cometer el mismo error, monstruo del talento. Nuevamente Finn cargó hacia adelante, dando una gran estocada con su lanza. Y Gareth lanzó su hacha en ángulo curvo, antes de pisar con fuerza el suelo que se agrietó, y cargar por el flanco izquierdo, de tal forma que todos los frentes de la peliplata se encontraban cubiertos, sin posibilidad de esquivar, o neutralizarlos sin dejar una abertura. Solamente le quedaba una opción, y era enfrentarlos directamente. Buena estrategia. Pero no crean que no tengo un ojo puesto en la elfo, pequeños hombrecitos. Alfia había notado desde el inicio del ataque de Finn y Gareth, que Rivería no había perdido tiempo en recitar el canto de su magia insignia. Por lo que de inmediato cargó en contra hacia adelante, bloqueando con la espada en su mano derecha la pesada hacha de Gareth. En ese mismo instante, Finn apareció a sus espaldas, y Gareth se preparaba para dar un puñetazo certero, a lo que Finn sonrió. Ella no podría cubrirse de ambos ataques, y estaba claro que ella evitaría su lanza, recibiendo de ese modo el golpe de Gareth que la mandaría a una buena distancia donde Rivería podría utilizar su magia en área y terminar el combate. La victoria sería suya. ¿Qué? No, debe de ser una broma. Gospel. Finn, pero qué demo. Antes de que el enano pudiera quejarse, Alfia levantó su mano izquierda y liberó un corte sónico, que agrietó ligeramente las sombreras y pechera que cubrían al enano, y este fue empujado hacia atrás. Y en cuanto a Finn, este se quedó atónito, al ver que su lanza había sido evitada con un simple movimiento de cabeza de Alfia, que le devolvió una leve sonrisa. Su ataque había fallado. Un golpe que debió ser certero, había sido evadido, pero el asombro de Lobit y su incapacidad de reacción inmediata no eran producto de la incredulidad de aquel escenarión, en si Finn no podía escuchar o sentir el ambiente a su alrededor. Sentía que solo el suelo que se encontraba en contacto con sus pies, era lo único que lo mantenía parado. Por más que trataba de agudizar sus sentidos, estos solo podían captar el ruido de su interior, el correr de su sangre o el palpitar del corazón en su pecho, era el único estímulo que podía ser percibido por él. Lo único que lo anclaba a la realidad era la tierra bajo sus zapatos, y la vista de un mundo que repentinamente había sido silenciado. Cuando uno pierde el control de la situación, es donde se define quién es el ganador, y quién el perdedor. Sin importar que tan bien planeado estén tus movimientos. Y tú has perdido, Findamen. Dando un rápido giro con su espada, Alfia apartó la lanza que se encontraba a centímetros de su cabeza, y rompiendo la guardia del mediano, que solamente pudo recuperar sus sentidos, cuando la espada en la mano derecha de Alfia se levantó, preparada para descender y cortar el pecho del mediano. Sin embargo, el rugido enfurecido Gareth impidió aquel golpe fatal. ¡Warp! Despierta, Ovid, idiota. Rivería, acábala de una vez y por el amor de todos los dioses, ni se te ocurra fallar como este idiota. Dando un golpe en el suelo, Gareth levantó el suelo debajo suyo, y de este se levantó una pequeña columna de tierra que bloqueó la espada de Alfia. 3 inviernos rigurosos, mi nombre es Alf. Windful Better. Una vez que Rivería vio a Gareth y Finn seguros bajo los muros de rocas,
El hielo cubrió todo lo que se encontraba a su vista. En el cielo, nubes negras comenzaron a formarse, y liberar una tormenta gélida, y cuando su bastón mágico tocó el suelo, columnas de hielo estallaron en todas las direcciones. Alfie estaba debilitada, eso era un verdad que aunque para sus compañeros parecía una distante. Para la elfa era algo innegable, la aterradora cantidad de mana de la peliplata, era algo que cualquier mago incluso por más mediocre que fuera, podría ver como una montaña inalcanzable, pero ahora, esa montaña llamada Alfia, había sido reducida considerablemente. Y por lo menos en cuanto a nivel mágico, era una cima que Rivaría podía alcanzar. Pero, cuando una cima cae, otra más grande se forma. Y algo que Rivaría, así como Finn y Gareth, nunca sabrían, es que Alfia ya no tenía ningún impedimento para crecer. Ataraxia, Silentium Eden. Antes de que el suelo debajo suyo estallara en columnas de hielo y escarcha, un aura de color blanco transparente rodeó en un instante a Alfia, a lo que el hielo debajo suyo desapareció, y una pequeña espiral se formó en el ataque de Rivaría, quien aumentó la cantidad de mana en un intento de aplastar la magia nulificadora de Alfia. Su mana o el suyo, quien agotara todas sus reservas antes, sería quien perdería aquel enfrentamiento mágico. El frío absoluto contra el silencio eterno. Y mientras aquel choque de magias se llevaba a cabo, no muy lejos de la peliplata, Gareth y Finn se encontraban resguardados en el refugio improvisado de piedra que el enano formó con su magia. Como esa elfa siga aumentando la potencia de su ataque, se me congelaran las bolas. Ahora Finn, ¿por qué demonios fallaste? Fritando sus manos, Gareth decidió hacer la pregunta que lo había tenido en intriga desde que Finn salió de su aturdimiento. Por un momento perdí la capacidad para sentir este mundo, Gareth. ¿Qué? Podía ver, podía sentir el aire en mis pulmones, pero no escuchar. Era como estar en un vacío, y lo único que me anclaba al mundo era el suelo bajo mis zapatos. Demonios, sí, eso suena como algo que esa monstruo podría ser. Será alguna clase de habilidad nueva, supongo. Pasándole la lanza a su capitán, Gareth se levantó. Como sea, será mejor que nos preparemos. En cuanto el hielo deje de congelar mi barba, esa será nuestra señal para retomar la ofensiva. No, si el frío continúa unos minutos más, nuestra prioridad será reagruparnos con Rivaría. Si aún sientes frío es porque ella aún está usando su mana, y a este ritmo que mantenga esta área de ataque la dejará en mente cero. Si esa precavida elfa está cometiendo un error de novato, es porque cree que puede ganar. Pero si no es el caso, entonces ya tendré con qué molestarla cuando regresemos. Con una pequeña sonrisa, el enano sujetó su hacha con más fuerza, mientras que Finn solo atinó a soltar una pequeña risa. Sin embargo, prefería que quien saliera vencedora de aquel enfrentamiento entre magos fuera la elfa peliverde de su familia. Mientras que con Alfia, estando fuera de la vista de sus oponentes, ella se permitió por fin hincar la rodilla y respirar pesadamente. Aunque para los tres ejecutivos de la familia Loki ella pareciera inmutable a su aparente pérdida de poder, y que por el contrario parecía ser igual de fuerte que en la era oscura, la realidad era otra. Desde el inicio Alfia había consumido gran parte de sus reservas de mana. Repeler al enano y su hacha había mostrado ser un pequeño desafío al mismo tiempo que realizaba un canto silencioso. Tal nivel de control y concentración no eran imposibles, pero eso no evitaba que tal esfuerzo fuera extenuante. Sobre todo cuando utilizó Ataraxia en Finn. Así que así se siente estar contra la espada y la pared. Qué interesante, pero no creo que pueda seguir de esta forma. Nota como el aura blanquecina iba reduciéndose gradualmente, Alfia se levantó y sonrió con curiosidad. Supongo que es el tiempo de hacer una apuesta con el destino. Bendición de la raíz del mal, maldición de nacimiento. Mi pecado original que devoró la mitad de mi cuerpo. No es difícil. No hay purificación. No hay salvación. La resonancia de este sonido celestial es mi pecado. La trompeta de los dioses, la lira de los espíritus. Listo, Gareth, la magia de Rivaría ha terminado, ella ganó, salgamos de inmedia. Las palabras de Finn se detuvieron repentinamente. Cuando un intenso dolor en su pulgar casi acalambró su brazo, su instinto le decía que algo estaba terriblemente mal, algo que el enano también compartió cuando empezó a escuchar la voz de Rivaría. ¡Corran, ya! Lo va a usar.
Finn no tuvo que esperar a que su compañera se lo explicase, solo algo podría poner tan nerviosa a Rivería, y era cierta magia capaz de asesinar calamidades. Por lo que sin esperar ni un segundo más, él y Gareth corrieron con todas sus fuerzas hacia Rivería, que comenzó su canto. Conocía el gran tiempo que le tomaba a Alfia realizar el canto de aquella magia, y ese tiempo sería el que ella utilizaría para rascar hasta el último atisbo de magia y mente de su cuerpo, de lo contrario, ellos morirían. Melodía de la luz, el sello del pecado. Amada por el jardín en miniatura, mi destino está destrozado. Te odio. La compensación está aquí. Destrúyelo todo con una prueba de mi pecado. Llora, santo campanario. Genos Angelus. Lif Lucio. Antes de que un resplandor cegara a los 3 ejecutivos de la familia Loki, Alfia dijo unas palabras que, aunque no pudieran escucharlas, podían saber qué es lo que ella quería decir con solo ver el movimiento de sus labios. Por favor, no mueran. Lo que parecía ser un campanario se formó a espaldas de Alfia, y este comenzó a levantarse sobre ella, solamente estando unido por hilos de una energía blanca. Y luego de que la magia hubiera tomado forma, un enorme destello arrasó con todo a su alrededor, y la noche se hizo día. Lejos del lugar, en lo alto de las murallas. «Ah, ¿qué demonios está pasando ahí?», gritó Fels, llevándose ambas manos a su cabeza. Primero una tormenta gélida y ahora un enorme pilar de luz blanca se elevaba por los cielos, pudiendo ser confundido fácilmente con el amanecer. ¿Cómo se supone que expliquemos esto? Maldición. Esto es todo culpa de ese elfo codicioso. Me encargaré de que Uranos-sama le dé una sanción que lo hará reflexionar. Haciendo una pequeña rabieta, Fels golpeó levemente donde se encontraba apoyado, para luego comenzar a retirarse del lugar, viendo cómo las personas comenzaban a salir de sus hogares y observar hacia donde el resplandor provenía por encima de las murallas. Esto, señor Fels, ¿qué hacemos? Con miedo ambos ayudantes, que aún permanecían tapados con aquellas capas y máscaras, esperaron impacientes la respuesta de quien hace no muy poco se habían enterado que era su superior dentro del gremio. Regresen al gremio. Y díganle a Roiman que Uranos-sama lo estará esperando mañana a primera hora, y por favor, cumplan con su trabajo, hasta nunca. Sin voltear a verlos, Fels se despidió con un tono bastante molesto. Lo que asustó a ambos sujetos, quienes se tomaron de la mano, debido a la particular voz del encapuchado. ¿En qué demonios nos han metido, Misa? No lo sé, Remer. Pero quiero irme a casa, ¿podrías acompañarme? ¿Qué eres, un niño? Por favor, no quiero irme sola. Bueno, está bien, tampoco quiero irme solo. Siento que podrían silenciarnos en cualquier momento por lo que sabemos. Y también, ¿crees que pueda faltar mañana? Ni hablar, trabajo es trabajo. Pero, sin peros, si se te ocurre no asistir, le diré a Rose lo que pasó con su peine favorito. No, iré mañana, lo prometo, no le digas nada a Rose. Así ambos empleados se retiraron de la muralla, evadiendo como mejor podían a los miembros de la familia ganesa que subían hacia los muros. Horas después. Lugar. Iglesia en ruinas. Un peliblanco se encontraba sentado en las puertas de su hogar, con la mirada atenta hacia las calles de la zona, esperando poder ver a cierta persona, con la que quería disculparse. Sin embargo, lo más curioso era el hecho de que sus mejillas se encontraban marcadas por 2 manos en cada lado, siendo una de estas un poco más pequeña que la de su lado derecho. Au, sé que me lo merezco. Pero ¿por qué lo hicieron 3 veces? Ay. Sobando sus mejillas, Bell miró detrás suyo, y el gran cartel pegado en la puerta del cuarto inferior. Prohibido el ingreso a conejos mezquinos, hasta que Alfia llegue. Pero yo no soy mezquino. Sé que la situación en la que yo y la señorita Is estábamos no era la correcta. Pero, no hay peros, Bell. Un hombre debe tomar riesgos, en especial cuando una mujer te seduce contra el suelo. Solo debes relajarte y dejar que te coma, dócilmente. Ah, no. Fuera, impulso de perversión, porque me enseñaste tonterías. Abuelo. Con vergüenza Bell sacudió su cabeza, tratando de pensar en otra cosa. Que no fueran las enseñanzas de su abuelo o los minotauros persiguiéndolo en la mazmorra. Esa túnica. Señorita Alfia, ¿qué le sucedió? En un instante Bell se levantó y observó a una persona que avanzaba con dificultad hacia su dirección, apoyándose con la funda de una espada que junto con su túnica le indicaron quién tenía frente a sus ojos.
y sin perder un momento más se apresuró a ir en su dirección. ¿Estás despierto? ¡Qué inconveniente! ¿No cree que tendrías que verme una segunda vez en un estado tan vergonzoso? Eso no es importante. ¿Qué le sucedió? Con preocupación Belle le ayudó a levantarse, y tomó su brazo para que ella pudiera apoyarse y avanzar. Lo que pasó, fue el resultado de tus acciones. Eres joven, y aún no sabes medir el nivel de las consecuencias que tu imprudencia puede desencadenar. A pesar de la tranquilidad con la que Alfia habló, sus palabras habían tenido un impacto totalmente enorme en Belle. No necesitaba preguntar a qué era a lo que ella se estaba refiriendo. Su persecución en la zona de los herreros, casi había olvidado lo que sucedió en ese lugar, puede que por el castigo que Alfia le había impuesto en la mazmorra, o los golpes que su diosa y Lily le dieron luego de que les contara lo sucedido en las murallas, hubieran desviado su atención del problema principal. Pero eso solo serían excusas. ¿Cómo era posible que él hubiera podido estar tan tranquilo y relajado mientras Alfia se encontraba limpiando su desastre? La culpa y decepción, que comenzó a sentir por sí mismo, lo estaban empezando a ahogar, y generar una amarga sensación en su garganta. Yo, realmente lo siento. Todo esto es mi culpa, a pesar de que soy el que causó todo desde un principio. Fue usted quien recibió las consecuencias. Ya dentro de la iglesia, Alfia le indicó a Belle que la dejara en una de las bancas del lugar, y palmeaba el espacio libre en su costado para que él sentara. A lo que el conejo, aún con los ánimos abajo, y evitando mirar a la peliplata directamente, accedió, en silencio. Originalmente, tu abuelo, Zeus, nunca debió haber sido quien se hiciera cargo de ti. Levando la vista, Belle escuchó con confusión lo que Alfia había dicho. Y cuando ella notó que había captado su atención, continuó. Lo que sabes es que tus padres murieron después de que nacieras, y tu única pariente vivo era tu abuelo, y por lo tanto él fue quien se hizo cargo de ti. Confirmando lo que había dicho, Belle asintió con su cabeza. Pero la verdad, originalmente era yo quien debió haber sido quien te criase. Sin embargo, no pude aceptarlo, incluso cuando tu madre me pidió que lo hiciera, mientras su vida se apagaba delante mío. Ella siguió extendiéndote con sus brazos. Pero para ese momento, ya sea por tristeza o el odio que tenía por tu padre, no tuve el valor de cargarte. Y cuando me arrepentí de ignorar el último deseo de tu madre, ella ya había fallecido. Después de ese día, mi diosa había dejado una carta. Al no haber escuchado más que mis llantos fuera de la habitación, supuso erróneamente que tanto Metería como tú habían fallecido. Y que por muy fuerte que fuera, no podría soportar ver el cadáver de su hija junto al de su nieto. Incluso siendo una diosa, ella podría llegar a enloquecer si contemplara tan dolorosa escena. Por lo que se había ido de la ciudad, junto con los pocos miembros sobrevivientes de nuestra familia. Tiempo después, un dios llamó a nuestra puerta, con una propuesta, que implicaba tener que dejarte para siempre a cargo de Zeus, mientras yo y Sal nos sacrificaríamos para dar inicio a la nueva era de los héroes. Rechazar su propuesta y vivir el corto tiempo que nos quedaba de vida junto a ti y tu abuelo. Sin embargo, el destino es alguien bastante misterioso, ya que por algún motivo cosas que no debieron pasar, terminaron sucediendo, y aquí me tienes. Una mujer convertida en villana con el único fin de que cierto conejo nunca tuviera que empuñar un arma, e incluso en ello, falle. Haciendo una pausa momentánea, Alfia contempló la tenue luz de la luna a través de las ventanas en el estrado principal. Pero lo que buscaba era ocultar el dolor que se había formado en su rostro. No quería mostrar su debilidad. Incluso si se traba del conejo, no permitiría que viera esa fragilidad. Pero supongo que para ti todo esto solo sigue siendo algo bastante descabellado, ¿verdad? Una noche alguien aparece en tu delante, diciendo ser un familiar del que nunca escuchaste, revelándote que eres descendiente de las antiguas grandes fuerzas de Horario, y quien se suponía que era tu abuelo en realidad era un dios. Si estuviera en tus zapatos llegaría a la conclusión de que esa persona es un completo demente. Ahora que lo pienso, debería preocuparme por el hecho de que hayas tomado tan naturalmente la situación con tanta normalidad. Puede que al principio fuera así, pero, señorita Alfia, no, Alfia-san. Yo, realmente sé que por muy extraña que haya sido la forma en la que nos encontramos, soy feliz con eso. Antes de que usted apareciera, solo éramos yo y Kami-sama. Pero ahora también la tengo a usted, y puede que esto suene raro.
Ya sabe, porque no pude ver a mi madre y eso. Pero, cuando la miro, a quien recuerdo, es a mi madre. Con esas últimas palabras, Bell se encogió de hombros, mientras que la vergüenza se apoderaba del muchacho. Y no ayudaba el hecho de que Alfia se le había quedado viendo, con sorpresa, o tal vez incredulidad, por el inesperado atrevimiento del peliblanco. Sin embargo, una cálida sonrisa, acompañada de unos ojos que miraban con ternura al conejo, eran señal de un buen resultado. Oh, tú, pequeño conejo, eres muy audaz, aunque no lo parezcas. Señorita Alfia. Tomando la cabeza del albino, Alfia lo recostó en su regazo, y acarició su cabeza, mientras lo miraba directamente. Pero esa simple acción, esa muerta de cariño, movió un pensamiento, un impuro y prohibido sentimiento, en el corazón del conejo. Esto de nuevo. Este sentimiento volvió a aparecer. ¿Es esto a lo que llaman amor madre-hijo? No, nieto mío, eso es amor. Como de costumbre, los intrusivos hábitos de su abuelo atacaron la mente del conejo, arruinado aquel bello momento para el chico. ¿Qué? No, nunca, imposible. No soy un degenerado, es mi familiar. Abuelo, hay un límite para todo, incluso para tu perversión. Ahora sal de mi cabeza y llévate tus enseñanzas contigo, antes de que la señorita Alfie empiece a sospechar. Y si ella se diera cuenta. En serio, voy a morir. Y estando entre la fina cuerda de la vida y la muerte. La noche terminó para el conejo. Fin del capítulo.